Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez nació en Cañazas, provincia de Veraguas, Panamá, el 21 de diciembre de 1921, uno de los 10 hijos de César Bernardo Clavel Montemayor y Josefina Méndez de Clavel. Hizo sus estudios primarios en la Escuela del Pueblo. En 1936, a la edad de 12 años, ingresó al Seminario Menor de Panamá, ubicado en la Casa San Felipe Neri. Al finalizar 4 años de estudios secundarios, Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez ingresó al Seminario Mayor de San José en Costa Rica, donde obtuvo una beca y estudió después en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, donde obtuvo la licenciatura de Filosofía el 11 de noviembre de 1944. Continuó por 4 años más sus estudios en Teología y Derecho en esa universidad. Fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Panamá, Monseñor Francisco Beckman, el 7 de diciembre de 1947. Estudió inglés en Filadelfia en 1950. Fue asignado como párroco en Iglesia San Miguel y el secretario del arzobispo de Panamá. Dirigió el periódico El Lábaro, medio de expresión de la Iglesia Católica panameña. Laboró en la emisora Holy, propiedad del arzobispado. El 6 de marzo de 1955, el Papa Pío XII, mediante la bula Amantissimus Deus, creó la diócesis de David, la cual comprendería las provincias de Boca del Toro y Chiriquí, y sería sufragánea de la arquidiócesis de Panamá. Su santidad designó al padre Tomás Alberto Clavel Méndez como obispo de la diócesis de David. Monseñor Clavel tomó posesión de su cargo el 21 de agosto de 1955 y viajó a San José, Costa Rica, para cumplir con el rito canónico establecido luego de ser designado obispo. El 25 de septiembre, a sus 33 años, tuvo lugar la solemne ceremonia de consagración episcopal en la Catedral Metropolitana de Panamá, donde se reconoció como el obispo más joven del mundo y ejerció esa prelatura por 9 fructíferos años, lo que trabajó afanosamente en su organización, dotándola del clero necesario. Construyó el Palacio Episcopal, trabajó muy duro a favor de su diócesis, creó nuevas parroquias, logró aumentar el número de sacerdotes, en particular los panameños. Organizó las misas televisadas para que los enfermos e inválidos pudieran recibirlas. Además, intensificó los cursillos de cristiandad y organizó Cáritas arquidiocesanas. Fue durante su desempeño como arzobispo de Panamá que se fundó la USMA. Bienvenidos, queridos amigos, a otra entrega de Encuentros Conociendo Algo Más. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios Corazón de María al licenciado Víctor Benavides Padilla. Licenciado, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a Radio Claret Digital, gracias, y a este tan gustado programa Encuentros y Conociendo Algo Más. Mi nombre es Víctor Leonel Benavides Pinilla. Okay. Pinilla, bueno. Entonces, gracias por la invitación y conociendo algo más, conoceremos algo de la semblanza y el legado de ese gran prelado panameño, Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez. Bueno, casualmente ese fue el video que estábamos viendo como introducción para que todos ustedes pudieran ya sintonizar cuál es el tema de hoy. Recuerden que Encuentros Conociendo Algo Más, de esto se trata, de conocer un poquito más allá de apostolados, de los hermanos que caminan dentro de nuestra iglesia y todo aquello que tal vez usted y yo pues no conocemos tanto, y por eso hicimos este espacio. Así que nos da un gusto, licenciado Víctor, que nos está acompañando hoy. De verdad que vamos a hablar de una gran persona, alguien que ya yo lo he escuchado a ustedes decir que es un personaje ilustre del siglo XX. Entonces, vamos a iniciar por la parte para aquellos que no conocen tal vez tanto de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez. ¿Él nace en dónde? Él nace en el distrito de Cañace, en la provincia de Veragua, el 21 de diciembre de 1921. Y según la historia que hay,
él era un estudiante brillante en su escuela primaria y también era monaguillo y tenía mucha espiritualidad y muy fervoroso. Y llegó a oídos de Monseñor Francisco Bedman las cualidades de ese joven. Y él se acerca a la familia y va en avioneta, porque en ese tiempo, en la década del 20, no habían buenas carreteras, ni de Cañaza a Santiago, ni de Santiago a Panamá. Y en avioneta sale a los 12 años Tomás Clavel Méndez de Cañaza rumbo a Panamá. Entra al seminario menor y muchos decían que era un niño vestido de seminarista con 12 años. Claro. Entonces, posteriormente, termina 4 años ahí y entra al seminario mayor en Costa Rica, porque en Panamá, en esa época, no existía seminario mayor. Claro, es interesante porque yo también estuve investigando un poquito sobre la vida de Monseñor Clavel y decía que su familia era, así lo decían, exageradamente católica, que les impresionaba. Entonces dicen que eso también influyó mucho, ¿verdad? Sí. En todo su interés por ser monaguillo, incluso hasta sacristán, también tengo entendido. Y mire que eran tan católicos, esa familia, y sigue siendo católico, que en la historia de Cañaza, ese pueblo, dice que en Semana Santa era esperado escuchar los cantos de las hermanas Clavel, las hermanas de él, porque en total eran 10 hermanos, ¿no? Sí. Entonces era un hogar muy cristiano y muchos valores morales y espirituales. Pues excelente, la verdad que en esta familia es donde nacen mucho las vocaciones y pues este gran hombre, este gran monseñor Clavel, de verdad que hay mucho que hablar de él. Cuéntenos, ¿usted es de profesión abogado? Yo soy abogado, sí. Es abogado de profesión. Por ahí estaba escuchando un testimonio que, ¿por qué nació en usted el interés de investigar y crear y documentar, obviamente, la vida de Monseñor Clavel? Muchos creen que yo soy historiador, no. Yo soy de profesión de abogado y trabajé 30 años en la Procuraduría de la Administración y soy también magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero yo hice un libro de Derecho Público de más de 1000 páginas, pero comencé a hacer otro libro de Derecho. Entonces comencé a investigar los periódicos españoles de los años 30 para acá. Pero entonces, ¿qué pasaba? Yo digo que en esta cosa está la mano de Dios. Claro. Dios es el nivelador y el que mueve todo. Yo, a medida que vi una noticia relacionada con mi familia, con algún personaje de Veragua, de Panamá, que iba a la atención, en una carpeta aparte iba anotando. Y fui viendo que veía varias noticias de Monseñor Clavel. ¿Pero por qué lo anotaba? Explico. Yo nací en Santiago de Veragua, donde está la placita San Juan de Dios. En mi época la hacíamos en las casas, todo el mundo. Entonces, al lado de mi casa vivía la señora Generosa Clavel de Méndez, hermana de Monseñor. Ella tenía 6 hijos y nosotros éramos 6 hermanos. Y nos criamos y nos queremos como hermanos. Entonces, ahí fue la relación de amistad. Pero, ¿qué sucede? Que Monseñor Clavel ya era obispo de David y iba para Cañaza, hacia su paradita en la casa de la hermana, o si no iba para David, para Valle. Entonces, cuando él venía, nos avisaba a nosotros y todos corríamos. Y en esa época era una tradición besarle el anillo al obispo. Okay. Era una persona muy cariñosa con los niños, pues a contar una anécdota más adelante. Y ahí nos regalaba confites, pastillas, porque su hermana Generosa tenía una tienda, Casa Gene, esas tiendas como especies de los supermercados de ahora. Ajá. Y ahí vino la amistad. Pero ¿por qué? Entonces me motivé a escribir porque en un matrimonio en Pocrí de los Santos, yo conocí a una sobrina de él, la licenciada Gema Clavel de Luque. Y ella me dice, mire que hay un comité en Cañaza de la juventud cañaceña y de los feligreses para conmemorar el centenario del natalicio de Monseñor, que va a ser en diciembre del 21. Eso fue en febrero del 20. Dice, ¿usted quiere participar en ese comité? Digo, con mucho gusto. ¿Cuándo es la reunión? En marzo del 20. Cae la pandemia y ahí más nada. Entonces después, cuando fue las cosas mejorando, me reuní con el comité, comenzamos a conversar y me integré a ellos. Entonces me motivó, yo tengo tanta información, voy a escribir mi libro sobre la vida y el legado de Monseñor Clavel. De verdad que es una vida bastante interesante y yo en lo personal tengo tantas preguntas que no sé si el programa de hoy nos alcance para ir descubriendo, ¿no? Pero yo lo que pude ver es que él
fue el obispo más joven de esa época o dentro de la historia republicana de Panamá, con tan solo 33 años. Sí, hay algo bien curioso que debemos señalar este dato histórico. En Panamá, en toda la República de Panamá, del 1903 hasta la fecha, hasta el 55, solo existía la arquidiócesis de Panamá, con Exacto. jurisdicción en todo el país, y el arzobispo de la época era Monseñor Francisco Beckman, era vicentino de origen holandés. Entonces, él hizo muchos contactos ante Pío XII, su santidad, para crear en Panamá otra diócesis. Entonces, se crea la diócesis de David, que comprendía las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que Pío XII, creo que el nuncio era Bresney, algo así, él anuncia que el Santo Padre Pío XII había designado a Tomás Alberto Clavel Méndez, que era sacerdote, obispo. Entonces, ¿por qué decimos? Porque, veamos, Panamá estaba con España hasta 1821. Exacto. Y posteriormente nos unimos a Colombia hasta 1903. Claro. En esa fecha sí existieron obispos panameños, pero cuando hablamos de época republicana, es de 1903 en adelante. Entonces, él es el primer panameño obispo de nacionalidad panameña de la época republicana. Entonces, se dice que a los 33 años que fue designado, y ahí está confirmado, era el obispo más joven de la Iglesia Católica Mundial. Yo a veces me pregunto, voy a investigar si ese récord Guinness alguien se lo ha quitado. Claro. Porque es difícil que hoy en día una persona llegue a ser obispo a los 33 años. Sí, de hecho creo que en la información que yo estaba viendo dicen que solamente un apóstol. Sí, Hablaban que solamente un apóstol había sido, Sí, sí. había sido designado obispo tan joven. Entonces, esa información me faltó ver quién era el apóstol, Sí, pero sería bueno investigar, ¿verdad? Buen dato ese dato para investigarlo, pero sí, él fue designado, lo consagraron aquí en la Catedral Metropolitana, y en el David del 55 lo recibieron más de 10.000 personas. Así mismo. Oiga, y vamos un poquito hacia los estudios. Él no fue, después de ser ordenado sacerdote, él fue a estudiar a Colombia, ¿verdad? Sí, ajá. Él estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, hizo su licenciatura en Teología y Filosofía y posteriormente un doctorado en Pedagogía. Pero hay algo bien interesante que también hay que conocer de Monseñor Clavel. Él en el 48 en Colombia se da el Bogotazo. Eso era lo que le iba a comentar El Bogotazo. casualmente. Amigos, Colombia es nuestro país fronterizo. Hay una anécdota que dice, Panamá geográficamente de Centroamérica, históricamente de Colombia y culturalmente caribeño. Eso es lo que dice. Okay. Pero bueno, Monseñor Clavel estaba y entonces Colombia tiene una historia de muchos conflictos sociales, políticos, económicos. Entonces, el Bogotazo se refiere a que esto en ese año, esa fecha, el 48, ahora mismo no conozco la fecha exacta, fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que era un gran líder político colombiano y el virtual presidente de la República, que iba a ganar las elecciones. Entonces, Claro. al ser asesinado, hay vandalismo, saqueo en Bogotá. Entonces, dentro del vandalismo se saquearon y vandalizaron iglesias católicas y iglesias que tenían reliquias coloniales. Entonces, Monseñor Clavel también oficiaba misa en una de esas iglesias y cuando él vio que venía la turba, según está en Panorama Católico, escrito por el doctor Carlos Pérez Herrera, que también estudió con Clavel en Colombia, él dice que Monseñor Clavel le pidió a un obrero un overol, se puso el overol, colocó una gorrita, se subió a una banca en la iglesia y le habló a la multitud que por favor no vandalizar la iglesia porque eso era un patrimonio religioso y cultural del pueblo colombiano. Entonces él, aparte de eso, le escribió a Monseñor Francisco Beckman que en ese acto, el famoso Bogotazo, él curó heridos, salvó a muchos heridos y también le dio los santos óleos a moribundos. Pues qué bueno, sí, tenemos entendido que él pues, se preocupaba mucho por esa clase más necesitada, que siempre fue muy dado a trabajar por ellos y todavía, e incluso porque viene también de una familia que le gustaba mucho trabajar en el campo, creo que una familia con un corazón muy grande. Así es. Entonces eso de verdad que me llama mucho la atención también lo del Bogotazo, que tampoco conocía de ese tema, pero investigando también se me hizo interesante. Y don Jesús, usted ha comentado algo de los valores familiares de Monseñor Clavel y también esos son los valores que en tu infancia y tu adolescencia. Y él también, yo de lo que he estudiado 2 años
No hay mucho escrito aquí en Panamá, por eso estoy rescatando esta figura tan grande de la iglesia panameña y de la nación. Yo considero que él fue un adelantado a la época y lo percibo mucho con las enseñanzas de Juan Pablo II y el Papa Francisco, de que los sacerdotes, obispos, arzobispos, tienen que estar más en contacto con la comunidad por los tiempos que vivimos. Ojo, hay que señalar que en la época que él vivió fue una época difícil en Panamá, claro. La década del 50, aquí habían golpes de Estado, fraude, paquetazo, hubo el magnicidio de un presidente, todo eso lo vivió Monseñor Clavel. Y también, ojo, ahí yo tengo fotos que en esa época, recordemos las personas de mi edad, que yo lo llegué a ver, las misas eran en lengua latín y el sacerdote estaba de espalda al público. Y cuando él va de obispo a David, él le enseña latín al hoy doctor Alberto Osorio Osorio, que es doctor en filosofía, pero era un joven. Entonces, Monseñor estaba dando su misa y el doctor Osorio hacía la traducción del latín al español. Pero hablando de esa cualidad que él tenía, se dice que él siempre se preocupó por los más desposeídos. Y en su obispado en Chiriquí, 1, por los indios guaymíes, 2, por los campesinos, los obreros, los estudiantes. Es más, fue el fundador de la Asociación de Periodistas de Chiriquí, motivó al periodista chiricano, formen su asociación. Y mañana tengo la oportunidad también de hablar en una emisora en David, y me dice el señor del emisor, el dueño, que ellos conservan la placa que hace 65 años Monseñor inauguró la asociación, la fundó, es el fundador de la asociación. Entonces, él estaba también con los estudiantes, él visitaba los colegios públicos y privados de Chiriquí, Bocas del Toro. Entonces tenía ese acceso, y el obispado, me cuentan chiricanos, pero yo no vi eso, que hasta habían caballos amarrados, que la gente lo visitaba, de todas las clases sociales, políticas, él lo recibió en el obispado. Claro, tengo entendido que siempre fue alguien de puertas abiertas, nunca tuvo una barrera entre la feligresía, entre el pueblo, siempre fue muy cercano, que eso es algo que la gente lo recuerda mucho. Y por ahí, usted me podrá decir si es cierto, hasta decían que querían que él fuera presidente. Sí, en la década del 60, muchos le pedían, Monseñor, usted, ¿por qué no es candidato a la presidencia? Él dice, no, yo soy un religioso. Entonces le cuestionaban que el arzobispo de Chipre, Macario, era presidente en Chipre. Le dijo, no. Y él llegó a conocer Macario, y Macario llegó a Panamá y era amigo de Clavel. Mira, y también cuando fue arzobispo, que vamos más adelante, se corrió la voz a nivel internacional que iba a ser cardenal. Y yo siempre me hago una pregunta, ¿cómo sería el Panamá con un Monseñor Clavel de presidente o con un Monseñor Clavel como cardenal, con esa calidad humana que él tenía? Claro, hubiera sido bastante interesante saberlo, ¿verdad? Bueno, licenciado Víctor, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a una pausa musical, y ya saben todos ustedes que estamos hablando de un tema muy interesante porque se va a celebrar el centenario del natalicio de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez, así que por eso estamos haciendo este programa especial en Encuentros, conociendo algo más. Ya regresamos. Jesús, ahora voy a hablar. La fe es la certeza de que verás lo que se espera. Es saber que la promesa de Dios se cumplirá. Y si sientes que no puedes seguir, que ya no hay fuerzas para continuar, ya no temas, no, 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 Dios lo hará. Si puedes creer, toda enfermedad sanará, ataduras se romperán, las montañas tú moverás, y la gloria de Dios al fin verás. Si puedes creer, toda enfermedad sanará, ataduras se romperán, las
poder. Los milagros que creo imposibles, Dios los puede hacer. Y si siento que no puedo seguir, que ya no hay fuerzas para continuar, ya no temo más, no, 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 no. Dios mi principio y final. Si puedes creer, toda enfermedad sanará, ataduras se romperán, las montañas tú moverás y la gloria de Dios al fin verás. Si puedes creer, toda enfermedad sanará, ataduras se romperán, las montañas tú moverás y la gloria de Dios al fin verás. No existen pruebas que con Dios no puedas vencer, porque todo es posible para aquel que tiene fe. Si puedes creer, toda enfermedad sanará, ataduras se romperán, las montañas tú moverás y la gloria de Dios al fin verás. Toda enfermedad sanará, ataduras se romperán, las montañas tú moverás y la gloria de Dios al fin verás. Si puedes creer, Dios lo Y ya estamos de regreso, queridos amigos de Encuentros, conociendo algo más. Y el videíto que vieron ahorita es de una veragüense, que ya que estamos en el tema, ya ustedes saben que estamos hablando de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez, entonces quisimos aprovechar para colocar este videíto de esta artista católica que se llama Angélica María Pérez. Así que un gran saludo para ella y excelente música, y siempre Radio Claret Digital, y ahora en el Estudio Corazón de María, pues apoyando al talento nacional, que recuerden que siempre yo soy de los que promuevo que hay que apoyarlos. Gracias a ellos por ese gran talento. Y bueno, seguimos aquí con nuestro invitado de este día, con el licenciado Víctor Benavides Pinilla, quien nos está hablando sobre esta gran persona, quien fue Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez, que va a estar cumpliendo, vamos a estar celebrando, mejor dicho, el centenario de su natalicio, ahora el 21 de diciembre, donde también se han preparado algunas actividades, pero vamos entonces a hablar un poquito de él, de su labor en Chiriquí, para ver nuestros hermanos chiricanos que nos ven, que lo recuerdan tanto. ¿Cuál fue esa labor fuerte que él tuvo en esta provincia? De eso se ha escrito bastante. Yo tengo bastante material escrito sobre eso, pero por el factor tiempo, mire, él fortaleció las vocaciones sacerdotales, llevó congregaciones religiosas, crió escuelas vocacionales, y lo más importante, defendió mucho a los indios guaymí, a los campesinos, y eso se hizo muchas fricciones con la gente poderosa de Chiriquí y de Panamá. Y él, a caballo, en mula, lo que sea, iba por todas esas regiones, luchó mucho contra el analfabetismo reinante en la época. Excelente. Pidió mucho al gobierno la carretera Chiriquí-Bocas del Toro,
y sus homilías fueron vibrantes. Hizo la primera misa radial en Chiriquí. Eso me llamó mucho la atención, de verdad Y hay que... fotos de él, creo que era La Voz del Barú, me parece que era la emisora. Y también un dato importante, él fue un padre conciliar o un sacerdote conciliar. ¿Qué significa esto? Un sacerdote conciliar o un padre conciliar son los que participaron en el Concilio Ecuménico II, que lo había convocado su santidad Juan XXIII. Entonces, él antes del concilio, en las emisoras chiricanas y en las asociaciones que lo invitaban a nivel nacional, le explicaba al pueblo, a los feligreses, qué es lo que venía de un concilio. Recordemos, amigos, Radio Escucha y Televidentes, que el concilio fue la transformación de la iglesia. La misma, la iglesia católica de ese entonces hizo un autoexamen y no fue fácil. Hay historias que sacerdotes y religiosas abandonaron la iglesia y, claro, los feligreses saben los cambios que se dieron. Entonces, él explicaba eso. Entonces, en Chiriquí también esto era como de un obispado de puertas abiertas. Hay anécdotas que él mantenía muchas familias humildes, pagaba funerales a familias humildes. Y las homilías, comentan de su labor en Chiriquí, que las homilías de él eran impactantes porque hay una anécdota que las homilías del Día de la Madre en David le hacían a una misa campal. Ajá. Y que él hacía, pues, aludía a la Virgen María como la madre y la madre de la Santa Iglesia Católica, y después aterrizaba o aludía a la madre terrenal, a las madres, el valor de una madre era impresionante. Y según dicen muchos entendidos eso, porque él quedó huérfano muy joven, muy niño, y la hermana mayor lo crió a él y a la hermana menor. Entonces él siempre ese afecto a la María era muy guadalupano, claro, muy de la Virgen de Guadalupe. Entonces la labor en Chiriquí hay muchas otras anécdotas, ¿no? Y otras cosas ya para el periodo en Chiriquí. Él hizo algo que quedó mucho en recuerdo de la Grey Chiricanía, es la siguiente. En los 60, ese Panamá de los 60, desde que la época panameña, había movimientos culturales, políticos, sociales, de toda índole, él congregó en el Estadio de David a todos los candidatos a la presidencia de la época y llamó a todo el pueblo chiricano que cada distrito llevara su santo patrón, hasta el Cristo Alán en el estadio. Okay. Entonces le pidió a los presidentes, a los candidatos presidenciales, señores, que el torneo electoral sea transparente, honestidad, y que usted haya mediación y paz en este torneo electoral. Eso fue una cosa única en la historia de la diócesis de David. Pues qué bonito, porque no sé, en esos tiempos, la verdad que no me tocó vivirlos, pero asumo de que la política era totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y que, bueno, que él se involucrara también creo que era algo nuevo para la sociedad también, de que él estuviera muy pendiente de todos estos temas, pero qué bueno, la verdad que sí. Y yo me quedo de la parte de Chiriquí también, yo como comunicador me quedo con la parte de que él motivó a lo de la misa radial en los años 50. 50. Y yo no sé si fue ahí donde él dijo este lema que ha quedado ya por los años de los años, que la familia que reza unida permanece unida. Eso fue posterior cuando fue arzobispo. Vamos eso para fue allá. Posterior cuando fue obispo. Bueno, arzobispo. Entonces vamos a ir para allá. ¿Cómo llega a ser arzobispo? Bueno, mire, el Concilio Ecuménico II fue la primera convocatoria, la realizó su santidad Juan XXIII. Él fallece y queda como sumo pontífice Paulo VI. Okay. Él convoca la segunda fase, la segunda etapa, y por Panamá fue Monseñor Beckman, Monseñor Marco Gregorio Magrá, que era obispo auxiliar, Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez, obispo de David, José María Villarreal, obispo de Chitré, y el vicario de Colón. Fueron allá. Entonces, estando en el Vaticano, en el concilio, a Monseñor Beckman sufre un infarto, un ataque cardíaco, y fallece en los brazos de Clavel. Entonces, el velorio se hizo en una iglesia del Vaticano. Y Monseñor Clavel llegó a decir que ningún obispo que había fallecido en un concilio había recibido tanto homenaje y honores como don Francisco Beckman. ¿Y por qué dice eso? Porque desde Pablo VI, cardenales, arzobispos, obispos, religiosos pasaron frente a su féretro. Pero entonces sus restos mortales son trasladados a Panamá, y hago una salvedad.
En 1867, en el Concilio Ecuménico II, un obispo panameño fallece en Roma, pero él era colombiano, de Tunja, apellido Vázquez, el nombre no me acuerdo bien, Vázquez, pero él sí quedó enterrado en la iglesia Santa María de Roma, pero Beckman se extradió a Panamá. Entonces Beckman, el funeral, el que dio la oración fúnebre en su sepelio, honra fúnebre, fue Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez, por los grados de amistad que había con ellos. Y Monseñor Marcos Gregorio Magra era el obispo auxiliar y Monseñor Magra queda como vicario capitular de Panamá. Bueno, aquí viene la gran historia. Aquí esto sí lo conocemos muchos panameños, los famosos sucesos del 9 de enero del 64. Claro. La gesta histórica del 9 de enero. ¿Y por qué histórica? Porque vamos a hacer algo de historia aquí también. Recuerden que no tanto también que murieron 22 mártires, pero eso fue lo que dio el impulso para que nosotros los panameños recuperáramos la soberanía y la jurisdicción en la área de la zona de la antigua zona del canal. El presidente Roberto Chari, también hay que reconocerlo, el presidente, la dignidad, él decide romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Yo, siendo estudiante de Derecho, recuerdo al gran maestro constitucionalista panameño, el doctor César A. Quintero Correa, que él nos decía que él era el embajador de Panamá en la ONU, y cuando recibió el cable, porque eso no había internet ni celular, sí. Panamá, dice que el edificio de la ONU se tembló, porque un país tan chiquito, claro, romper relaciones con la potencia más grande del mundo. Pasaron los sucesos del 9 de enero y la Iglesia Católica Panameña organiza la cita con Dios y la patria. ¿Dónde fue esa cita? En el Parque de la Independencia, que le decimos Parque de Catedral, porque está frente a la catedral. Exacto. Por su nombre correcto es Parque de la Independencia. Ahí se congregó y a quien le correspondió hablar ante el público fue a Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez. Y su discurso se titula Justicia pide la patria y justicia del pueblo. Y ya que estamos aquí en el Santuario Nacional del Corazón de María y los estudios de radio, Claret Digital y... En el estudio Corazón de María. Corazón de María, aquí estamos. Hay un dato muy importante. Los misioneros claretianos, ellos tenían una revista que se llamaba El Faro. Correcto. Una revista de la Iglesia Católica. Y en esa revista, en esta iglesia, en estos archivos, un historiador panameño me facilitó un número de esa revista que se lo tengo que traer al padre Manuel, es una deuda que tengo, y en esa revista está el discurso de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez en esa cita, claro, que congregó a 100.000 panameños. Y él, el discurso, justicia pide la patria y el pueblo. Y cada párrafo del discurso es con la palabra justicia, justicia, justicia y justicia. Pero también le llevó un halo de paz, de tranquilidad y de esperanza al pueblo panameño. Eso fue en el 64, en enero. Claro. Y posteriormente el nuncio apostólico Antonio Pinci, de origen italiano, hace el anuncio que su santidad Paulo VI designaba como arzobispo de Panamá a Tomás Alberto Clavel Méndez, que se convierte en el primer arzobispo de nacionalidad panameña. Okay, vamos a hacer historia. Eso también. Antes de él, Francisco Beckman era el arzobispo, que fallece en Roma, pero Monseñor Beckman era de nacionalidad holandesa. Antes de Beckman fue Maistegui, que era vasco de España, y antes de Maistegui fue Rojas Arrieta de Costa Rica. Okay. Así que Clavel también se convierte en el primer arzobispo nacional panameño, y eso fue algo muy grande y apoteósico, y ahora hablaremos de cómo fue esa consagración, claro, que fue algo histórico. Exacto, interesante, de verdad que tantos acontecimientos importantes, ¿verdad? Siendo el primer obispo de nuestra vida republicana, eso es lo importante, sí, hay que subrayarlo ahí, y joven, 33 años, que se dice que es el obispo más joven en ese entonces del mundo. Es algo increíble, y bueno, ahora también nombrado primer arzobispo de Panamá. Usted aquí nos trajo una fotito también dedicada a los misioneros claretianos, ¿verdad? Sí, era de la revista de la revista El Faro, sí. Que vamos a mostrarla aquí, a ver si logran, aquí la podemos ver, ahí está en pantalla, está dedicada en ese entonces al director de la revista del Faro, para que vean que es la conexión también con los misioneros claretianos. También aquí hay otra en la fachada de la iglesia.
Esta Ahí- foto ya la habíamos visto y creo que también está por las redes también. Y en esa foto está el presidente de la República de esa época, Ricardo Manuel Arias Espinosa, llamado Dique Arias, su señora esposa y algunos prelados. Y de entre eso, aquí está Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez. Tenía muy buena relación con los padres claretianos, Sí, la verdad que muy con los interesante. misioneros claretianos. Exactamente. Bueno, nos dijo que nos iba a comentar ahora Sí, bueno. cómo fue esa... Aquí, cuando inició el programa, se manifestó, se dijo que Monseñor Clavel, él fue cura párroco de la iglesia San Miguel de Caledonia. Ajá. San Miguel de Caledonia, corregimiento de Caledonia, él había muchos afrodescendientes Ok. y antillanos que vivían ahí, y Monseñor Clavel daba hasta las misas en inglés. Wow, imagínate. Y aparte de eso, hizo una labor social, visitaba... Disculpe que le interrumpa, ahora que dice que él hablaba inglés, él hablaba varios idiomas también, ajá. ¿verdad? Aparte del inglés, español. Español, la lengua latín, inglés, portugués, francés, italiano y vietnamita. Exactamente. Ahora hablamos wow. por qué vietnamita. Ok. Bueno, él al ser, bueno, y mire que como cura párroco de San Miguel de Caledonia, hacía con los universitarios de la época, tenía programas culturales y sociales dentro de la comunidad de esa Caledonia, y aparte de eso visitaba los hogares de toda esa gente que eran gente, mucha gente humilde y gente trabajadora. Pero bueno, cuando lo designan arzobispo de Panamá, ¿qué decide él con el comité? Caminó desde la iglesia de San Miguel de Caledonia, que todavía está aquí, Ajá, correcto. hasta la Catedral Metropolitana. Y yo he leído los periódicos de la época que dice que la muchedumbre en las aceras había que controlarla. La gente gritaba, viva la Iglesia Católica, viva Panamá, viva Clavel, viva Méndez, Clavel Méndez, una locura. Y dicen los periodistas de la época que cuando pasó por el Parque de Santana, recordemos, el Parque de Santana era el epicentro de la democracia de Panamá, donde hablaban los candidatos a la presidencia, diputados, a concejales, los estudiantes, los líderes sindicales y sociales en el Parque de Santana, que era el epicentro de la democracia, no era la Plaza 5 de Mayo. Al pasar por ahí, dicen los periodistas y los cronistas de la época, el Parque de Santana se cayó, porque la multitud enardecida gritaba y lo acompañó la gente del Chorrillo de Santana, de la iglesia La Merced, de San Francisco y así, hasta que llegó a la Catedral Metropolitana, donde es consagrado como el primer arzobispo panameño de nuestra historia. Bueno, de verdad que interesante historia, interesante vida de Monseñor Clavel, y definitivamente pues una vez ya consagrado como arzobispo de Panamá, él obviamente dentro de tantas cosas que hizo, una de ellas que obviamente pues tenemos, ahí lo tenemos actualmente funcionando, siendo uno de los centros educativos pues tan reconocidos en Panamá. Él fue parte de la fundación de lo que hoy en día conocemos como la Universidad Santa María la Antigua. Ujú. Sí, bueno, mire, el arzobispado de Monseñor Clavel fue de 5 años, del 64 al 69, pero de una gran fructífera labor. Aquí en Panamá las iglesias que más existían era el santuario, Cristo Rey, Santana. Él creó 13 o 14 parroquias en su arzobispado. Ok. Fundó Cáritas, fortaleció los cursos de cristiandad y hizo muchas giras pastorales en pro de la iglesia. Y la primera misa televisada en Panamá en el 64 fue con Clavel. Yo Wow, tengo personas que tuvieron esa misa y un sobrino de él, que ahora es médico veterinario, el doctor Franklin Clavel, hasta me comenta que él estuvo Claro. leyendo las palabras. Bueno, ¿qué sucede? Que él estaba muy motivado con otros sacerdotes de que Panamá tuviese una universidad católica, pero había escepticismo, que no hay dinero, no hay recursos, pero era un hombre muy práctico, Monseñor Clavel, dice, va. ¿Y qué hizo? Vean, el que no conoce la historia, recuerde, el Palacio Arzobispal de Panamá estaba en la Plaza de la Independencia y todavía existe el edificio. Ahí estaba, que fue inaugurado en el 1948. Como no había sede, no había salones, dice, cedo el Palacio Arzobispal para que sean los primeros salones de la USMA. Okay. Lo cedió y ahí funcionó. Y él trasladó el arzobispado al barrio El Marañón, que en esa época era un barrio terrible, zona roja en esa época. Y él estaba ahí en su oficina y caminaba toda la noche y era respetado y considerado por la gente. Pero con la fundación de la UMA, es el fundador de la Universidad Católica y hay otro dato histórico. La universidad se iba a llamar Universidad Católica Vasco Núñez de Balboa. Y el Monseñor dijo, no, vamos a ponerle Universidad Católica Santa María la Antigua,
en honor a la primera diócesis en tierra firme en 1513. Y se puede considerar que con ese nombre Clavel fue el que comenzó a dar a conocer y a crear la vocación o la devoción hacia Santa María la Antigua. Y se convierte en el primer canciller de la USMA. Pero aparte de eso, había unos terrenos que tenía la Iglesia Católica por Juan Díaz, y él hizo un cambio, una permuta con el gobierno nacional, que le dieran lo de la avenida Ricardo J. Alfaro, mal llamada por los panameños Tumba Muerto, pero allí fue la USMA y hay un auditorio en su honor, porque él era un gran docente y un gran pedagogo y se interesó mucho en eso. Por eso que la USMA tiene presencia en los actos en Cañaza, porque la sede regional de la USMA, bajo la dirección de la licenciada Lourdes López Polanco, está allá, y el rector de la USMA va a estar presente en los actos en Cañaza, por ese recuerdo a Clavel. Claro, pues qué bueno, yo estaba leyendo, sí, que adquirió, así como usted lo dijo, pues 14 hectáreas, que es donde, y también trasladó al Seminario Mayor San José, ¿verdad? También, a donde sí. está ahorita, que es ahí mismo en los terrenos. Y don Jesús Jiménez, usted habló también de del famoso eslogan, la familia que reza unida permanece unida. Sí, correcto. Es que aquí a Panamá, siendo arzobispo Clavel, vino el padre Patrick Peyton. El padre Patrick Peyton, un irlandés que está en proceso de beatificación. Él fue el creador de la Jornada Mundial del Rosario, y él recorrió el país y el eslogan era, la familia que reza unida permanece unida. Yo recuerdo que en Santiago yo llegué a ver al padre Peyton de adolescente, que llegó porque estaban con fomentar el rosario. Y ya que estamos hablando de esto, qué cosa más curiosa, que el pasado 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, el comité de Cañaza, que es comité de la comunidad, que no hay gobierno ni política ni gobierno, la comunidad organizó un rosario y repique de campana, y el rosario fue por las vocaciones sacerdotales. Y me comentan los amigos del comité que llevaron más de 100 y van tantos rosarios y no alcanzaron, porque así era la multitud, porque el pueblo de Cañaza quería mucho a Monseñor Clavel y lo sigue queriendo y lo respeta y lo admira mucho. Sí, sí, eso es lo que pude ver ahora que estaba investigando un poquito, que de hecho el comité fue creado para esto, ¿no? Y ese lema, pues un lema que hasta el día de hoy sigue presente. Lo que sí tengo que confirmar bien, no puedo adelantarme porque para cosas de historia hay que estar bien seguro y preciso. Yo creo que el lema era del mismo padre Peyton, me parece, pero también yo tengo un disco, una canción que hizo Monseñor, porque Monseñor Clavel Méndez, además de esos idiomas, el que hablaba, él también ejecutaba el armonio, la guitarra, y tenía una voz espectacular, como eso es mucho de los Clavel y de los Méndez. Claro. Entonces él con el señor Toño Rivas, que fue el fundador del supermercado Rivas Smith, él hizo unas canciones también. Y hay un disco de 45 revoluciones de la época donde está un coro y una canción, y creo que uno de esos es el himno de la Jornada Mundial del Rosario. Ah, mire qué interesante dato. De verdad que hay mucha información sobre la vida y todo ese legado que dejó Monseñor Clavel, que de verdad, vuelvo y lo digo, yo como comunicador de verdad que para mí es impresionante el ver también cómo de una u otra forma se interesaba por esto, o sea, la primera misa radial, la primera misa televisada, y que creo que estos son avances muy, muy importantes que hasta el sol de hoy los mantenemos. Y tú sabes que, usted sabe, don Jesús, que hay un dato muy interesante que me enteré ayer en un programa en Cadulo Continente, que un señor de 80 años dijo, yo recuerdo algo de Monseñor Clavel, y dice cuando el Papa Paulo VI en el 68 llegó a Bogotá, él estaba con el grupo de los peregrinos panameños que viajaron a Bogotá en esa época para ver al Papa. Y dice que habían balcones donde estaban los cardenales, arzobispos, obispos, viendo pasar al Papa. Y donde estaban los panameños, Monseñor Clavel estaba con ellos, no estaba en el balcón, estaba con ellos ondeando los pañuelos y la bandera de Panamá. Ese era Clavel Méndez. Pues interesante, la verdad que sí, licenciado Benavides. Toda esta información, bueno, que hemos hablado hoy, resumida, porque como ya lo dije, es una información muy amplia, ¿va a estar dentro de algún proyecto de un libro que usted tiene? Ese es el proyecto que yo tengo, de hacer un libro. La verdad que cuesta mucho porque no hay nada escrito, pocas cosas.
todo lo encontré en los periódicos La Estrella de Panamá, el Panamérica, el periódico Ecos del Valle, que era un periódico que lo editaban en Chiriquí, y también con la historia hablada. Por ejemplo, el doctor Alberto Osorio, gran colaborador de Monseñor Clavel, me ayudó mucho. Don Miguel Espino, gran colaborador, que es periodista, claro, me ha ayudado mucho. Y son personas de mucha también de edad, porque son los que lo conocieron a él. Entonces, cuando voy a un espacio a hablar, sale alguien que me hizo una anécdota. En estos días que hablé en Omega Estéreo, mi hermano vive en Brasil y me llama con un amigo y le comenta que Monseñor Magla era un gran colaborador de los movimientos Scout. Yo no sabía eso. Mira. Y mira esta historia que dice, el Señor me llama, dice, yo tengo 68 años y yo recuerdo que hubo un encuentro de los Scouts a nivel internacional en Bogotá y Monseñor Clavel era el arzobispo de Panamá y viajó a Bogotá porque era como que querían unir el movimiento Scout con la Iglesia Católica. Okay. Monseñor Clavel fue allá y también hizo convenios con los Scouts de Panamá y los apoyaba en sus actividades. Muy interesante. Pues muy interesante. Entonces, quiere decir que, bueno, el libro todavía entonces no tiene una fecha. No, el libro está en evolución porque falta mucho. Hace poco también conversé con el reverendo Tomás Eli. Él es panameño, trabajó mucho con Monseñor Clavel aquí en Panamá, pero después trabajó con Monseñor Clavel cuando él estaba en el condado de Orange, como obispo de Orange. Entonces nos reunimos varias horas y me dio varios datos de cosas que no conocía y estoy esperando información de personas del condado de Orange, de la vida de él, como tengo algunos datos porque recordemos que cuando él renuncia de arzobispo de Panamá, él se va de cura párroco a Chepo, al Chepo del 69, y después, y por misiones por todo el vallano de Chepo, y después el arzobispo de California lo llama para que se encargue del vicariato del condado de Orange, y ahí era una comunidad hispana y también había terminado la guerra de Vietnam y había muchos vietnamitas, por eso que él hablaba vietnamita. Ahí está, entonces ahí fue muy querido. Y hay una anécdota muy importante, amigos. En el altar mayor de la iglesia, él tenía el mapa de Panamá por el amor que sentía a su patria. Y él decía, el día que yo me retire de la iglesia, porque a los 75 años se retira, claro, quiero trabajar en las montañas de Veragua, de mi tierra, Veragua, la única provincia del mundo con costa en 2 mares, allí quiero trabajar por los desposeídos y los pobres. Ese era Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez. Y otra cosa importante, era una persona de tanto prestigio dentro de la iglesia a nivel mundial, que yo tengo fotos de Monseñor Clavel Méndez con Richard Nixon, con gobernadores. Recuerden que en Estados Unidos los gobernadores son escogidos por el voto popular y tienen un poder grande, sí, congresistas, sí, senadores. Y el cardenal de California le consultaba mucho, porque California es como un país, el estado más grande de los Estados Unidos, claro, y poderoso. Exacto. Entonces, cuando cualquier relación del estado de California con los países latinoamericanos, ellos consultaban mucho a Clavel, allá en Estados Unidos. Prueba que tanto cariño y respeto tenía por ese condado, que cuando él fallece, que sus restos mortales reposan en la Catedral Metropolitana, mucha gente del condado de Orange vinieron a despedirlo por el aprecio que tenían hacia él. Wow, increíble. Así como rapidito nada más, una duda mía, ¿por qué duró tan poco él como arzobispo de Panamá? Él tuvo 5 años y él renuncia. Okay. Nunca se supo las razones por las cuales. Es más, hasta yo conversé con la familia y él nunca le dio a la familia las razones y, como decimos, se lo llevó a la tumba. Claro. Pero ojo, en mis investigaciones, y lo tengo que decir porque va en el libro, exacto, yo me encontré un artículo del padre Fernando Guardia en jesuita, el artículo se llama La renuncia de Clavel, y el padre Fernando Guardia dice, fue por motivos religiosos. ¿Cuáles son? Yo no sé. Claro, le preguntaba... No sé. Y mira, hay otra anécdota famosa que hay que decir aquí en Panamá. El padre Clavel, siendo sacerdote en la iglesia de San Miguel, aquí se da el magnicidio, ajá, del presidente Ramón Cantera, que fue en el hipódromo Juan Franco, que estaba aquí en Obarrio. Y yo tengo la foto del Panamérica, donde está el padre Clavel, jovencito, frente al cadáver de Ramón. Y ahí le dio la bendición. Ojo, otro dato histórico. Otro. Aquí, Anastasio Tacho Somoza, presidente de Nicaragua, en la ciudad de León, en Nicaragua, un opositor. Él estaba en una fiesta que iba a ser reelegido
párroco periodo presidencial, y un señor que hizo de salonero, y el opositor le dio 5 disparos y lo asesina. No lo asesina, bueno, lo deja herido. Y al señor que está ahí, porque lo he leído, le dieron 54 disparos y lo arrastraron por la calle. Pero eso no interesa, sino que al presidente Somoza lo trataron de llevar a los hospitales en León y en Managua. Entonces, el presidente del Senado, Eisenhower, manda un avión a Nicaragua y lo trae al hospital Gorga, que el hospital Gorga era el hospital de los militares que estaban acantonados en la antigua zona del canal. Y el famoso neurocirujano panameño González Revilla es el que lo atiende y el que le da los santos óleos, porque muere aquí en Panamá a los 5 días fue Tomás Alberto Clavel Méndez. Ok, sí, le preguntaba por qué había durado tan poco, porque también viendo algo así decían también que era por la política, que algo lo obligaron. Y... Es que hay muchos mitos. Lo que sucede es que hay que aclarar algo que mucha gente no sabe. Yo lo leí en los periódicos y la familia me lo confirmó. En 1940, que estaba él aquí en Panamá en el seminario menor, que está ligado en San Felipe Neri, el oratorio, ahí era el seminario, Arnulfo Arias beca al monseñor, al padre Clavel y al padre Pérez Herrera de Santiago, los beca para estudiar en el Seminario Mayor de Costa Rica. Y todo el mundo decía la gran amistad. Lo que sucede que cuando se da la elección del 68, Arnulfo Arias ganó casi por más de 25,000 votos. Una abrumadora mayoría le ganó a David Zamudio, que era del Partido Liberal y de la Alianza Oficialista, le gana. Entonces, a los 11 días se da el golpe de Estado y Monseñor Clavel siempre, él era muy respetuoso de las cosas. Dice, hay que respetar la democracia y el triunfo electoral, pero bueno, entonces por eso que está ese mito. No, la relación de él con Omar Torrijos era buena, él conoció muy bien a Omar Torrijos de joven. Es más, estoy investigando porque los padres de General Torrijos, que era el señor José María Torrijos, colombiano, y la señora Joaquina Herrera de Torrijos, de Santa Fe de Veragua, ellos eran educadores, entonces según la historia, ellos tuvieron muchos hijos y por todos los pueblos daban clases y se llevaban a los hijos. Entonces estoy investigando si los papás del general Torrijos fueron los maestros de primaria de Monseñor Tomás Clavel, okay, o fue Moisés Torrijos, el hermano mayor, fue pero él tuvo buenas relaciones. Es más, ayer me comentan a mí, porque ese mito de que fueron los militares, ayer me comenta un sobrino de Monseñor Clavel que estuvo muy ligado a él, que cuando la hija mayor del general Torrijos se casó, ya Monseñor Clavel estaba en California, lo invitaron para que él oficiara la misa. Ojo, en este país mucha gente no sabe, Monseñor Clavel en la iglesia de San Miguel casó por la iglesia al coronel José Antonio Ramón Cantera con Cecilia Pinel. Los casó por la iglesia allí. Mire, pues bastante información que de verdad que yo sé que muchos van a esperar pronto ese libro, ¿verdad? Cuando tenga usted la oportunidad de sacarlo y de recabar tanta información que todavía está buscando. Y también, ya que estoy aquí en el Salón Corazón de María, los estudios Corazón de María, le agradezco al reverendo Manuel Sánchez y al padre Freddy Ramírez la oportunidad de visitar los archivos claretianos, que me he encontrado fotos impresionantes hasta del Concilio Ecuménico, están ahí, que aquí las tengo, esas que usted... son de aquí, de los archivos claretianos, porque él tenía muy buena relación con los sacerdotes claretianos. Entonces, esto... De verdad que una foto bastante interesante esta, ¿no? Porque es afuera del templo, del Santuario Nacional. Y aquí el amor y el sentimiento y el patriotismo de Monseñor Clavel, él siempre estaba al tanto de toda la vida política, cultural y religiosa de Panamá, y siempre estaba preocupado cuando se dieron los acontecimientos de la década del 80, de la cruzada civilista contra el gobierno militar. Él estaba muy preocupado por la situación de Panamá. Pero, don Jesús, sí me gustaría conversar rápidamente de lo que va a haber lo que se va a realizar en Cañaza. Sí, casualmente eso es lo que iba a comentarle ahorita, que ya estamos llegando a la parte final del programa, que nos comentara estas actividades que está organizando este comité. Sí, mire, es importante, y yo como veragüense, cédula 9, me siento orgulloso del pueblo de Cañaza, y sí he observado y he hecho comentarios con muchas personas de Santiago que manejan la liturgia y también otros comités de la iglesia, que a mí me impresionó mucho la religiosidad de ese pueblo y cómo lo quieren él, que el mismo pueblo organizó el comité, no es la familia, claro, ni la autoridad, el pueblo, claro, las autoridades locales y el diputado del área, el licenciado Eugenio Bernal,
el alcalde de Cañaza, los representantes, pero es el pueblo que formó el comité y la juventud. La juventud de Cañaza, la juventud de la iglesia, es la encargada todos los años de montar la exposición de Monseñor Clavel, su vestuario, el solideo, todo eso lo tienen allá. Y va a haber una exposición allá en Cañaza de la juventud cañaceña. Y también el comité trabajando fuertemente, porque vale decir al que no conoce Cañaza, es un valle muy bonito, un pueblo muy progresista. Hay problemas como en todos los pueblos, pero el parque Cañaza lleva el nombre de Monseñor Clavel. Y está un busto de él. Y está el salón por ahí parroquial. teníamos unas imágenes que estaban pasando mientras estábamos conversando sobre entonces, el parque. Ahí la podemos ver, mira, ahí arriba está el monitor. Entonces, el comité son 4 días, pero no es fiesta pagana, es fiesta religiosa y cultural, coros parroquiales. El padre Eladio, que es un claretiano que está en Guadalupe, Costa Rica, él como cañazo va a ser tu testimonio de su vocación sacerdotal. Sí, se estaba viendo, el padre Eladio, misionero claretiano, que aquí lo conocen mucho, va a estar dando su testimonio. Fue invitado y creo que va a haber como 10 o 12 sacerdotes cañaceños y religiosas. Hay una religiosa cañaceña que vive en Roma, va a dar su testimonio vía video, los coros parroquiales, repique de campana, rosario, bandas musicales. Se van a estrenar 2 piezas dedicadas a Monseñor Clavel. Y aparte de eso, bueno, lo principal es la gran Eucaristía, la misa solemne que se va a realizar el 21 de diciembre a las 10 de la mañana con la conferencia episcopal. Yo estuve conversando con Monseñor Rafael Valdivieso, obispo de la diócesis de Chitré, que incluye el Rey y los Santos, y me manifestó pues que ya le habían confirmado el cardenal Lacunza, Monseñor Ulloa Mendieta, Monseñor Audilio Aguilar de la diócesis de Santiago, y también nuestro obispo emérito Oscar Mario Brown Jiménez va a estar presente, y también que esto va a estar el arzobispo emérito José Dimas Cedeño, que va a oficiar la misa junto con el presidente de la conferencia episcopal. Y ojalá que Radio Claret se pudiera unir al Facebook Live de la parroquia de Cañaza para que transmiten esa misa solemne. Y bueno, y estamos pues, hasta el domingo nos habían confirmado el obispo de Darién, de Colón, de Darién y de Boca. Ojalá que se animen porque es un centenario. Entre 100 años no vamos a estar por aquí. Hay que estar ahí porque hay que honrar la figura, el legado que dejó este gran prelado de la Iglesia Católica Panameña, que para mi criterio, que investigó bastante sobre su vida, considero que es uno de los personajes más ilustres de la nación panameña en el siglo XX. Bueno, ahí está, amigos, de verdad que con esto estén muy pendientes. El próximo 21 de diciembre vamos a tratar de hacer todas las conexiones, a ver si podemos unirnos a esta transmisión a través de Radio Claret Televisión Digital. Licenciado Víctor Benavide, muchas gracias de verdad y de verdad por traernos este interesante tema, la vida de Monseñor Tomás Alberto Clavel Méndez, en la celebración del centenario de su natalicio. Así que todos estén muy pendientes a conocer un poquito más y bueno, primero Dios estaremos esperando el libro. Ese libro, sí, ese gracias, libro que sabemos que va a estar muy interesante y bueno, aquí están las puertas abiertas para cuando lo venga tenga el listo, libro, lo viene a presentar. Ok, gracias Así don que, Jesús y a Radio Claret y a los claretianos. Bueno amigos, hasta aquí llegamos, entonces esto fue una entrega más de nuestro programa Encuentros, Conociendo Algo Más y nos despedimos y nos vemos en una próxima entrega.